Hola, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para este tutorial vamos a trabajar la continuación del tema anterior, que fue la suma de vectores. Vimos en el tutorial pasado el caso 1 y el caso 2 de la suma de vectores, y para este video vamos a trabajar el caso 3. Sucede que en este caso 3 voy a trabajar con vectores que tienen diferente dirección y que tienen diferente sentido, y esto nos va a llevar a una infinidad de posibilidades y de situaciones que se nos pueden presentar. Así que debido a eso voy a tener varios tipos de métodos de solución, y voy a comenzar acá desde el método más sencillo, donde vamos a aplicar una técnica que hemos aprendido al inicio del curso, como lo es el teorema de Pitágoras. Y también vamos a utilizar un poco lo que son las funciones trigonométricas. Así también les voy a presentar de manera breve una opción, una variante más. Así que espero que podamos ver, trabajar cada uno de estos ejemplos, y ante todo que les sirva bastante este tutorial. Trabajaremos nuestro tema suma de vectores y trabajaré el caso número 3. Trabajaré el método del polígono, el ejemplo número 1. A este ejemplo tendré la siguiente situación. Dice, una persona camina 5 kilómetros al este, se detiene y después de un tiempo camina 6 kilómetros al norte. Del punto de salida a donde ha quedado, ¿qué distancia hay? ¿En qué dirección y sentido? Voy a comenzar trabajando el método gráfico, y como hemos podido observar, voy a graficar mi primer vector, y ese primer vector es el vector 1, que son 5 kilómetros al este. Y ahí donde este vector ha terminado, voy a dibujar siempre un nuevo plano cartesiano, que va a ser el comienzo del vector 2. También acá nos sirve recordar la escala, que voy a graficar 1 centímetro por cada kilómetro. Después el problema menciona que la persona va a caminar 6 kilómetros al norte, y es el vector 2. Por lo tanto voy a hacer una línea de 6 centímetros de acuerdo a la escala. Veamos lo siguiente. Entre el vector 1 y el vector 2, en esa unión, puedo notar que hay un ángulo recto. Ese ángulo recto es de 90 grados. Y veamos, voy a formar mi vector resultante, que es esta línea roja. El vector resultante tiene la condición que va a comenzar en donde inició el vector 1 y va a finalizar donde finalizó el vector 2. ¿Qué figura geométrica me ha quedado? Un triángulo. Y es un triángulo rectángulo. Al momento de trazar esta línea de color rojo, que es el vector resultante, yo puedo medirla y me puedo dar cuenta que es una línea de 7.8 centímetros. Recordando que la escala es 1 centímetro por cada kilómetro, significa que el vector resultante es de 7.8 kilómetros. Y de esta forma he realizado el método gráfico y la solución de este primer ejemplo. Y también puedo medir el ángulo, y al medir el ángulo con ayuda de un transportador, siempre colocando el 0 sobre la horizontal, voy a tener un ángulo aproximado de 50 grados. También, al ubicarme en los puntos cardinales y como origen de este vector resultante, mi primer plano cartesiano, el plano cartesiano del vector 1, puedo ver que ese vector está en sentido noreste. También tengo el método analítico. Para este método analítico me sirve tener graficado este vector, ya que a través de este diagrama
donde tengo el vector 1, el vector 2 y tengo ubicado mi vector resultante, puedo establecer que tengo un ángulo recto. Por lo tanto, puedo proceder con un método ya conocido, que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras lo voy a aplicar ya que estoy buscando hipotenusa, entonces la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. En este caso, los catetos son el vector 1 y el vector 2. Y entonces la fórmula me va a quedar: resultante es igual a raíz cuadrada de vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado. Voy a sustituir datos. Al sustituir datos, el vector 1 mide 5 kilómetros, por lo tanto sería 5 al cuadrado, más vector 2 mide 6 kilómetros, por lo tanto sería 6 al cuadrado. Ingresaré esto a mi calculadora, más adelante se lo mostraré, y voy a obtener como resultado 7.81 kilómetros, que estaba bastante cercano a la medida que tuve que haber obtenido al realizar el método gráfico. Pero también voy a calcular el ángulo. Ese ángulo lo veo señalado con una flecha roja adentro del triángulo. Entonces, la fórmula para el ángulo es igual a tangente inverso del cociente del vector 2 entre el vector 1. Teniendo mi fórmula, voy a sustituir datos. Y me quedan: ángulo es igual a tangente inverso, abro paréntesis, y en lugar de vector 2 voy a ingresar 6. Y en lugar de vector 1 voy a ingresar 5. Por lo tanto, adentro del paréntesis me queda 6 en el numerador y 5 en el denominador, y cierro paréntesis. Ingresaré esto a mi calculadora, más adelante se lo voy a demostrar, y voy a obtener como decimal la respuesta de 50.19, que al convertirlo me dará 50 grados, 11 minutos, 39.94 segundos. Voy a proceder a ingresar mis datos a la calculadora. Ingreso raíz, ingreso 5 elevado al cuadrado, más 6 también elevado al cuadrado, presiono igual, y esta respuesta es una respuesta compuesta. Con la tecla SD que se encuentra acá, la voy a convertir y obtengo mi resultado, que es 7.81. Voy a proceder a ingresar la información a mi calculadora. Como me solicitan tangente inverso, eso lo selecciono con la tecla de Shift y con la tecla de la función tangente. Y en mi calculadora ya aparece el tangente inverso. Ingreso la fracción que me da mi fórmula y en el numerador tengo 6. Corro el espacio hacia el denominador donde tengo 5, avanzo, cierro el paréntesis, presiono igual y obtengo ese resultado, que es 50.19. Pero recordemos que es un ángulo y tengo esta tecla para ángulos que al presionarla me da 50 grados, 11 minutos, 39.94 segundos. Del método del polígono trabajaré el ejemplo número 2. Para este ejemplo tengo la siguiente situación. Dice: una abeja vuela 7 metros al norte y después vuela 4 metros al oeste. Del punto de salida a donde ha quedado, ¿cuál será el vector resultante? Método gráfico. Lo voy a resolver por este método. Comenzaré
graficando mi primer vector del primer movimiento de esta abejita. Para ello es importante que nosotros construyamos un plano cartesiano, que será mi plano cartesiano del origen de este movimiento. Vemos el recorrido del vector 1, que es hacia el norte, y fueron 7 metros. El problema después menciona que la abejita recorrió hacia el oeste, que sería el vector 2, 4 metros. Recordemos que al sumar vectores yo necesito encontrar la resultante, y la resultante no es más que del punto de inicio al punto final qué distancia tengo, y para esto me puedo dar cuenta que entre la unión del vector 1 y el vector 2 se ha formado un ángulo, y este ángulo es un ángulo recto porque tiene 90 grados. Y vemos ahora la formación de ese vector resultante, que es esta línea de color rojo. Y al momento en que nosotros vamos a graficar cada uno de estos vectores, el vector 1 lo haré de 7 centímetros, recordando 1 centímetro por cada metro. El vector 2 lo haré de 4 centímetros, recordando que estoy graficando 1 centímetro por cada metro. Y al momento de medir y de realizar ese vector resultante, me voy a dar cuenta que esa línea va a ser de 8 centímetros. Y aplicando la lógica de la escala, entonces, si tengo 1 centímetro por cada metro, significa que el vector resultante es aproximadamente de 8 metros. Pero también necesito encontrar el ángulo. Y para encontrar el ángulo puedo utilizar mi transportador y medir la apertura que hay entre estos dos vectores. También puedo darme cuenta que de acuerdo al primer plano cartesiano que fue dibujado, ya que de ahí ha comenzado todo el movimiento, y de ahí también tengo el punto de inicio del vector resultante, y puedo ver que ese vector resultante se ha movido en un sentido noroeste. Utilizando esta misma gráfica que fue construida anteriormente, me puede servir mucho para poder analizar cómo actúan estos vectores, y vemos que nos ha quedado un triángulo. Y en este caso voy a tener como cateto B el vector 2 y como cateto A el vector 1, y la resultante es la hipotenusa. Por lo tanto, puedo aplicar teorema de Pitágoras, ya que el ángulo es un ángulo recto. Entonces trabajaré de esta forma el método analítico. Utilizaré la fórmula de resultante es igual a raíz cuadrada de vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado. Voy a sustituir mis datos y me va a quedar resultante es igual a raíz cuadrada, vector 1 vale 7, entonces 7 al cuadrado, más vector 2 vale 4, entonces me queda 4 al cuadrado. Lo ingreso a la calculadora para obtener una resultante que es igual a 8.06 metros. También voy a calcular el ángulo. Para el ángulo voy a utilizar la función de tangente inverso del cociente del vector 2 entre el vector 1. Voy a sustituir mis datos y me va a quedar, en lugar de vector 2 ingresé 4 y en lugar de vector 1 ingresé 7. Por lo tanto, la fórmula me queda ángulo es igual a tangente inverso, paréntesis, 4 dividido 7 y cierro paréntesis. Al ingresar esto a mi calculadora, como lo veremos a continuación, obtengo como decimal 29.74 y lo convierto a un ángulo en grados, siendo mi respuesta final 29 grados, 44 minutos, 41.57 segundos. Y de esta manera he resuelto este ejemplo.
Voy a proceder a ingresar la información de mi fórmula a la calculadora. Coloco raíz y adentro del cuadrito de la raíz voy a colocar 7 elevado al cuadrado más 4 elevado también al cuadrado. Presiono igual con la tecla SD, convierto y obtengo mi respuesta, que es 8.06. El decimal que tengo acá es el 2 y ese 2 no aproxima al 6, por lo tanto se queda ahí. Voy a proceder a buscar mi ángulo en la calculadora. De acuerdo a mi fórmula me solicita tangente inverso. Shift, función tangente, dentro del paréntesis coloco la fracción, en el numerador coloco el 4, bajo al denominador, ingreso el 7, avanzo para cerrar mi paréntesis, presiono igual y obtengo el resultado de 29.74. Con la tecla grados, minutos y segundos que se encuentra señalada, con esta tecla voy a convertir y obtengo mi respuesta, que es 29 grados 44 minutos 41.57 segundos. Del mismo método del polígono voy a trabajar el ejemplo número 3. Este ejemplo me presenta la siguiente situación. Dice, dos personas jalan una caja desde un mismo punto, pero en dos direcciones y en dos sentidos. Al norte 12 newtons y al este 10 newtons. ¿Cuál será la fuerza resultante? Comenzaré trabajando el método gráfico, pero me conviene analizar primero la situación. Sé que tengo una caja, como lo puedo ver, y sucede de que hay dos personas ejerciendo una fuerza en un mismo punto de esa caja, ya que la caja está siendo jalada por dos personas. Una persona está jalando hacia el norte y la otra persona está jalando hacia el este. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo un ejemplo donde voy a tener a los dos vectores ejerciendo un mismo punto de origen, pero eso hace que tenga un sentido y una dirección diferente. Comencemos graficando. De un mismo plano cartesiano, que siempre será el origen de todo vector, para poderlo graficar, voy a graficar el vector 1, que en este caso es de 10 newtons, y ese vector 1 está en sentido este, y voy a graficar el vector 2, que el vector 2 es de 12 newtons y tiene un sentido norte. En este ejemplo estoy graficando los dos vectores teniendo el mismo punto de origen. Continúo analizando. Y si nos recordamos de los componentes de un vector, acá puedo formar una figura geométrica que sería un rectángulo. Y donde se han unido los dos vectores tengo un ángulo recto de 90 grados. La línea punteada verde sería la línea paralela del vector 2 de 12 newtons. Y la línea horizontal azul sería la línea paralela del vector 1 de 10 newtons. Tengo que tomar en cuenta acá el sentido de cada uno de estos vectores y la escala. Al momento de graficarlo, lo puedo graficar de medio centímetro por cada newton, y de esta forma me va a quedar la primera parte de mi gráfica. Pero me están solicitando encontrar el vector resultante. Para encontrar el vector resultante será una línea diagonal
que en este caso tendrá también el mismo origen de los dos vectores que representan las fuerzas. Y esta línea diagonal finalizará en ese punto de unión de las dos líneas azules. De la línea azul y de la línea verde. En otras palabras, al tener formada mi figura geométrica, el vector resultante será esa línea diagonal que divide a esta figura en dos triángulos. Al momento de trazar esta línea, nosotros nos podemos dar cuenta de la medida de esta línea y a través de mi escala saber que esta línea mide aproximadamente, ya con la escala que corresponde, 15.6 newtons. Y con ayuda de un transportador puedo medir el ángulo que me ha quedado, siempre tratando de medir este ángulo teniendo como base la línea horizontal. Y teniendo en cuenta ese único plano cartesiano que he dibujado, el sentido hacia donde este vector resultante se ha movido es un sentido noreste. Trabajaré el método analítico para este mismo problema. En el método analítico tengo un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo utilizar la fórmula de resultante es igual a raíz cuadrada de vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado, ya que aquí lo que me ha quedado son dos triángulos al momento de haber dividido este rectángulo por la mitad. Entonces lo que quiero encontrar es la medida de la hipotenusa. Sustituyo datos. Resultante es igual a raíz cuadrada, vector 1 mide 10, entonces 10 al cuadrado, más vector 2 mide 12, entonces ingreso 12 al cuadrado. Esto lo ingreso por medio de mi calculadora y al procesarlo obtengo un resultado de 15.62 newtons. Y esta sería la medida exacta de mi resultante. También voy a calcular el ángulo que estará de la línea del horizonte, que es el vector 1, hacia donde el vector ha quedado. Voy a buscar ese ángulo. Para esto utilizo la fórmula ángulo es igual a tangente inverso, tengo paréntesis, vector 2 dividido vector 1 y cierro paréntesis. Procedo a sustituir datos. Ángulo es igual a tangente inverso, vector 2 es el vector de 12, dividido vector 1 es el vector de 10. Por lo tanto, me queda ángulo es igual a tangente inverso del cociente entre 12 dividido 10. Al ingresar esto a mi calculadora, obtengo como resultado la cantidad decimal de 50.19. Y como lo veremos más adelante, lo convierto a un ángulo en grados y me queda como respuesta final 50 grados 11 minutos 39.94 segundos. Recordamos también que el sentido es el noreste. Voy a resolver en mi calculadora la fórmula para resultante, que es raíz. Adentro de la raíz ingreso 10 elevado al cuadrado más 12 también elevado al cuadrado. Presiono igual. Esta respuesta compuesta, recordemos que con la tecla SD la convierto y obtengo el resultado final, que es 15.62. Voy a resolver el ángulo. Para eso ingreso Shift, función tangente, ya tengo en mi calculadora tangente inverso,
ingreso la fracción, en el numerador 12 me traslado al denominador, ingreso 10, avanzo para cerrar el paréntesis, presiono igual y me ha dado el resultado de 50.19, pero es un resultado en números decimales. Para tener este resultado convertido a grados, voy a utilizar esta tecla y obtengo mi resultado, que sería 50 grados 11 minutos 39.94 segundos. Quizá se hayan preguntado, ¿qué sucede cuando no tenga un ángulo recto y tenga un ángulo diferente de 90 grados al momento de trabajar esta suma de vectores? Y para esta situación voy a trabajar el siguiente método. Este método será el método del paralelogramo. Y voy a trabajar el ejemplo número 1. Este ejemplo tendré la siguiente situación. Dice, una persona camina 5 kilómetros al este, se detiene y después de un tiempo camina 6 kilómetros al noreste a 35 grados. Prestemos mucha atención a esta parte final. El sentido es un sentido compuesto y tengo un ángulo de dirección. Veamos entonces cómo solucionarlo. Por el método gráfico. Recordemos que en el método gráfico voy a comenzar siempre dibujando un plano cartesiano, que será el origen o el comienzo para poder graficar mi vector 1. El vector 1 es de 5 kilómetros al este, como lo hemos visto, y nos indica el movimiento de esta persona. Entonces, de acuerdo a la escala, voy a graficar 1 centímetro por cada kilómetro, y este vector 1 será una línea que va a medir 5 centímetros. Donde este vector 1 ha finalizado, en ese punto voy a dibujar un nuevo plano cartesiano. Y de ese plano cartesiano va a ser el comienzo o el origen del vector 2. Este vector 2, que es de 6 kilómetros. Al momento de graficarlo, tengo que recordarme de mi escala, 1 centímetro por cada kilómetro. Por lo tanto, este vector 2 va a medir, al momento de graficarlo, 6 centímetros. También aquí tengo que tener el cuidado de medir el ángulo. El ángulo será medido siempre sobre la horizontal. Y este ángulo me dice que es de 35 grados. Por lo tanto, lo mido con mi transportador. El método del paralelogramo consiste en algo parecido al método de componentes. Si se recuerdan, cuando trabajamos los componentes de un vector, vimos algo como lo que ha sucedido. Tendré una línea paralela al vector 2, que es esa línea punteada de color verde. Así también tendré una línea paralela al vector 1, que es la línea punteada azul. Y la figura que he formado es una figura que es un cuadrilátero, y este cuadrilátero se llama paralelogramo. Y de ahí viene el nombre de este método. Recordemos que el vector resultante es el vector que comienza en el inicio donde la persona ha comenzado a caminar y finaliza en el punto donde la persona llegó, donde la persona dejó de caminar. Entonces, esa línea del vector resultante, al momento de trazarla del inicio del vector 1 al final del vector 2, al momento de realizarla con mi regla, yo me puedo dar cuenta que esta línea va a tener una medida aproximada de 10.5 centímetros. Por lo tanto, al aplicar la escala, esta línea mide 10.50 kilómetros.
Tengo el sentido del vector resultante. En este caso, este sentido, para poderlo obtener, me voy a guiar de mi primer plano cartesiano trazado. Y de acuerdo a este primer plano cartesiano, el sentido es noreste. Y a través de poder medir entre la línea horizontal y el vector resultante el ángulo con un transportador, sé que ese ángulo es de 20 grados. Y esta sería la dirección del vector resultante. Acá voy a aprovechar que tengo la gráfica y voy a poderles señalar lo siguiente. Aquí tengo un ángulo. Entre el vector 1 y el vector 2 se ha formado un ángulo que es mayor a 90 grados. Y aquí puedo medir ese ángulo con mi transportador. Y sé que ese ángulo va a medir 145 grados. Recordemos, toda línea horizontal mide 180 grados. 145 más el ángulo de 35 que medí al inicio me da la medida de una línea horizontal que es 180 grados. Trabajaré el método analítico. Para el método analítico me sirve tener el diagrama de lo que sucede en esta suma de vectores. Y aquí voy a recordar lo que indiqué. Necesito tener el ángulo opuesto a la hipotenusa. Si recordamos, cuando nosotros hemos trabajado el teorema de Pitágoras, enfrente a la línea más larga, que sería la hipotenusa, tengo un ángulo. Y este ángulo en este caso es de 145 grados. Si no lo quiero medir, ¿cómo lo puedo obtener? La línea horizontal completa de todo el eje X mide 180 grados. A 180 grados le quito el ángulo del vector 2, que es 35 grados, y el resultado de esta resta es 145 grados. Y es este ángulo que tengo señalado con una flecha roja, que es el ángulo que se formó entre el vector 1 y el vector 2. Y este ángulo me va a servir porque va a ser el ángulo que yo voy a utilizar en las siguientes fórmulas. Les presento las dos fórmulas a utilizar. Son fórmulas bastante elaboradas. La fórmula para resultante dice que es igual a la raíz cuadrada de vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado menos el producto de 2 por vector 1 por vector 2 por coseno del ángulo. Y tengo la fórmula para el ángulo. La fórmula del ángulo es igual a seno inverso del cociente del producto del vector 2 por seno del ángulo dividido resultante. Voy a encontrar entonces la resultante. Para la resultante tengo la sustitución de datos. Coloco raíz, en lugar de vector 1 ingreso la medida del vector 1, que son 5 kilómetros. Entonces me queda 5 al cuadrado más vector 2 mide 6. Por lo tanto tengo ahí 6 al cuadrado menos 2 es un número constante, es un número fijo que no va a cambiar. Por vector 1, 5 por vector 2, 6 por coseno. Y en este caso mi ángulo que voy a utilizar es el ángulo de 145 grados. Recordando, ¿por qué voy a utilizar este ángulo? Porque es el ángulo opuesto a la hipotenusa o a la resultante. Al ingresar esto a mi calculadora, como lo veremos adelante, me dará una respuesta de 10.495, el 5 aproxima al 9 y el 9 su siguiente nivel es 10, quedan 2 ceros y el 1 se suma con el 4 y me queda ya aproximado 10.50 y en este caso la magnitud son kilómetros. Voy a trabajar ahora la sustitución de datos para mi ángulo. En este caso el ángulo es igual a seno inverso, paréntesis,
y tengo una fracción. En el numerador tengo el producto de 6 por seno de 145. Acá en el ángulo tengo que tener cuidado que me piden la resultante, así que antes de buscar el ángulo tengo que saber cuánto mide mi vector resultante. Y también tengo que tener cuidado que en la fórmula solo se utiliza el vector 2. Entonces, al ingresar esto a mi calculadora, voy a obtener una respuesta decimal de 19.13. Esta respuesta la voy a convertir y al momento de convertirla a grados, minutos y segundos, me queda un ángulo de 19 grados, 7 minutos, 57.9 segundos. Y por último, recuerdo que el sentido es el sentido noreste. Y de esta manera he resuelto analíticamente este ejemplo. A continuación voy a ingresar la fórmula que les fue presentada. Si ustedes se han dado cuenta, es una fórmula que requiere bastante atención y cuidado al momento de ingresarla, ya que es una fórmula bastante extensa. Mi fórmula comienza con una raíz y adentro de esta raíz voy a tener una gran cantidad de operaciones. La primera de ellas es 5 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. A eso le voy a restar paréntesis, ingreso 2 por 5 por 6 por, y voy a ingresar la función trigonométrica de coseno. Aquí tengo que tener cuidado que me ha ingresado un paréntesis. Adentro de ese paréntesis va el ángulo de 145. Cierro el paréntesis de la función y cierro el paréntesis que abrí después del signo menos. Tengo que notar que el signo del radical ha llegado hasta el final de este paréntesis. Si no es así, puedo tener un error. Presiono igual y obtengo mi resultado, que es 10.495. Sucede que este 5, que es mi tercer decimal, hace que el 9 que está antes pueda aproximarse a 10, dejando 0 y llevo 1, y este 4 llegaría a 5, quedándome ya aproximado una respuesta de 10.50 debido a la aproximación. De igual manera, la fórmula para este ángulo es una fórmula que requiere que la podamos ingresar con bastante atención y comenzaremos. Nos solicita seno inverso. Para eso es Shift, función sin, y en mi calculadora ya aparece seno inverso. Adentro del paréntesis voy a tener una fracción y en la parte del numerador tengo 6 por, y voy a ingresar la función seno. Me abrió un paréntesis, ingreso 145, cierro el paréntesis que fue abierto, voy a trasladarme al denominador y en el denominador voy a ingresar el vector resultante. La magnitud del vector resultante fue 10.50. Eso lo obtuve en mi fórmula anterior. Me voy a trasladar al final de la fracción para poder cerrar el paréntesis, recordando que me debe de quedar la fórmula tal y como está escrita. Si el paréntesis no lo cierro donde corresponde, me va a marcar un error sintáctico.
y al presionar igual obtuve como resultado lo siguiente: 19.13, pero esto es un decimal. Con la tecla que ya hemos conocido, la tecla de grados, minutos y segundos, lo convierto y voy a obtener un resultado de 19 grados, 7 minutos, 57.9 segundos. Y de esta forma he obtenido el ángulo del vector resultante. Muy bien, te felicito porque has llegado al final de este tutorial y espero que cada uno de los ejemplos que te he podido presentar sean de utilidad para ti. Y pues no me queda más que comentar como finalización de este tutorial que hemos visto dos métodos bastante sencillos para sumar únicamente dos vectores, ya que vamos a tener un método más especializado para poder sumar más de dos vectores. Así que de mi parte, pues espero que este video sea de utilidad y muchísimas gracias. Se cuidan, nos vemos en una próxima.